Buenas tardes con todos. Mis compañeros y yo les vamos a presentar el planteamiento del problema de nuestro tema de investigación, el cual se trata la enseñanza y el aprendizaje de la metacognición en zonas rurales del Ecuador en el contexto educativo, enfocados principalmente en la institución educativa Imantag. Bueno, ahorita les vamos a dar a conocer la justificación y por qué nosotros decidimos este tema de investigación. La metacognición es muy importante para los estudiantes, teniendo en cuenta que se vuelven más autónomos, más completos y obviamente desarrollan de mejor manera a los estudiantes para aprender ellos mismos, porque ellos deben aprender el cómo aprenden ellos mismos, siendo más autónomos. Pero en zonas rurales como la institución educativa y Montag, esto se ve muy retraído y obviamente no tienen las accesibilidades para desarrollarse en el ámbito educativo. Por eso nosotros vimos esa falta de información y decidimos escoger nuestro tema de investigación. Ahora referente, nos dimos al diagnóstico PESLEC, basándonos básicamente que nos muestran los factores que influyen en nuestra investigación, empezando por lo primero en lo político y lo legal. Aunque existen varias políticas educativas, no hay ningún lineamiento que nos ayude con la metacognición, dejando esto que los docentes tengan lagunas de desinformación, falta de capacitación, entre muchas otras más, sin una guía precisa. Como otro punto tenemos lo económico y lo social. En las escuelas siempre ha habido problemas, obviamente, de infraestructura y más en el país que vivimos, con las lluvias y nuestro tiempo climático. Asimismo, falta de recursos y más si hablamos en zonas rurales. Y obviamente la escasa tecnología que nosotros tenemos en zonas rurales del Ecuador, por lo que con ello es muy complicado ser más autónomos para ellos mismos. Otro punto a tomar es su cultura, ya que ellos están rodeados de varias culturas. Son diferentes mundos, se podría decir si es así, y esto favorece de mejor manera para los estudiantes. Hay limitaciones, hay accesibilidades para ellos mismos. Otro punto tenemos el ámbito educativo y ambiental. En las escuelas existe, como ya antes mencionado, las infraestructuras deterioradas, falta de material, obviamente baños en mal estado, entre muchas otras cosas más. Esto lo vuelve un distractor casi imposible para hacer que la metacognición se vuelva una estrategia. Y obviamente con todo esto nos damos cuenta que en resumen, en el contexto rural existen varias barreras de las cuales nos dificulta el cómo la enseñanza y el aprendizaje de la metacognición en los estudiantes. Bueno, otro punto tenemos es los vacíos de conocimientos. Es algo muy importante, ya que en la institución educativa Imantag nunca ha habido esta investigación. Con ello, nunca se han puesto a preguntar en los factores que influyen, sea el campo social, sea el campo educativo o incluso en las emociones de los estudiantes. Con esto, tampoco se ha llevado encuestas de estudiantes que hayan aplicado su estrategia de metacognición con estudiantes que no lo hayan hecho. Teniendo en cuenta esto nos deja una gran incertidumbre, una gran duda, un gran vacío de conocimiento y por ello nuestro tema de investigación es tan relevante para ellos y para nosotros mismos. Como otro punto tenemos la relevancia de la investigación. Esta investigación es muy relevante. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a reducir desigualdades históricas entre escuelas, tanto rurales y como urbanas. Si entendemos que limita la metacognición en la escuela y Mactam, podemos proponer estrategias que mejoren mucho el aprendizaje de los estudiantes. A nivel social, ¿cómo nos contribuye? A que los estudiantes desarrollen mejor su autonomía y habilidades para resolver problemas, tanto desde los problemas pequeños como de los problemas grandes. A nivel económico, un mejor rendimiento escolar reduce la falta de conocimiento de los estudiantes y en algunos casos ayuda a que los estudiantes no pierdan el año lectivo por la falta de actividades metacognitivas. Y a nivel político, los resultados podrían servir como base para políticas más justas y contextualizadas. Como otro punto importante tenemos los beneficiarios. Quienes se benefician directamente son, importante recatar, los estudiantes, porque para ellos les va a servir y va a ayudar a que ellos se puedan desarrollar mucho mejor en el ámbito escolar.
docentes, las instituciones educativas y las familias y la comunidad. Mejorar la metacognición no solo cambia el rendimiento escolar, sino también que mejora la forma tanto de aprender y de pensar. Tenemos como otro punto importante formulación del problema, variables y preguntas. Para orientar nuestro trabajo identificamos variables claves. Número uno, la enseñanza de estrategias metacognitivas. Dos, aprendizaje y rendimiento académico. Tres, condiciones socioculturales y tecnológicas. Cuatro, autonomía y autorregulación. Y por último, acceso a recursos educativos. Con estas variables hemos realizado y formulado las siguientes preguntas que nos parece muy importante realizarlas. Número uno, ¿qué estrategias metacognitivas se usan actualmente en la unidad educativa y MATAD? Número dos, ¿cómo influye el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes? Número tres, ¿qué limitaciones socioculturales, pedagógicas y tecnológicas dificultan su aplicación? Número cuatro, ¿por qué hay diferencia entre tantos estudiantes que reciben talleres metacognitivos y los que no? Número 5, ¿cómo afecta la falta de recursos a la autorregulación del aprendizaje? Estas preguntas son muy importantes ya que nos van a ayudar a guiar, nos va a ayudar a llegar a un punto y como ayuda para realizar nuestra investigación. Sistematización del problema. Tenemos causas y efectos. En la sistematización del problema encontramos varias causas principales, como son falta de estrategias metacognitivas aplicadas por los docentes, limitada infraestructura y tecnología. En el aspecto de la infraestructura tenemos aulas con orificios en el techo donde que en la temporada lluviosa toda el aula amanece inundada. Lo que tendríamos un ejemplo de que los niños entraran directamente a tomar sus clases, recibir temas, estar en un buen ambiente, a diferencia de que cuando tenemos esta complicación, los estudiantes deben llegar a sus aulas a limpiar el agua que está ahí, sacarlo y se demora, tenemos un tiempo perdido para el aprendizaje. Y un ejemplo de la tecnología es que tiene muy pocas computadoras, el servicio de internet no existe y entre varios casos. Otra de las causas es escasas capacitaciones docentes en el aspecto de metacognición. La diversidad cultural no se integra adecuadamente en la planificación. Una cultura puede ser Quichua, Shuar o Guarani en distintos tipos de instituciones. Bueno, en el caso de la unidad educativa infantil sería más el Quichua, indígenas. Y estas causas generan un efecto negativo, como son poco desarrollo del pensamiento crítico, baja autorregulación del aprendizaje, menor rendimiento académico, mayor riesgo de fracaso escolar. Estas relaciones están organizadas en nuestro árbol de problemas, que lo veremos a continuación, en donde tenemos un orden estructurado. Pronósticos. Si no se hace nada, el pronóstico es negativo y esto aumentará un rezago educativo y se ampliarían aún más las brechas entre escuelas rurales y entre escuelas urbanas. Y esto es lo que menos queremos. Pero si se implementan estrategias adecuadas, el pronóstico es positivo y mucho más alentador. Los estudiantes mejorarían su rendimiento, desarrollarían más autonomía y los docentes podrían trabajar con herramientas contextualizadas para su realidad. A esto tenemos varias alternativas de solución, como son capacitar docentes en estrategias metacognitivas adaptadas al contexto rural y a los distintos tipos de grados, por ejemplo, puede ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo de básica, depende de cada aula. Diseñar talleres metacognitivos que respeten la cultura y dinámica de los estudiantes. Incorporar recursos educativos de bajo costo para fomentar la autorregulación. Realizar un seguimiento continuo de regreso a los estudiantes y fortalecer la planificación docente para integrar la metacognición en las clases. Estas alternativas tienen como objetivo ser mejorar la calidad educativa.
Ya, aquí tenemos el árbol, en donde en el tronco podemos observar el bajo desarrollo de la metacognición en estudiantes de básica mediante la unidad educativa mental. En las raíces podemos observar las causas. Causa número uno, ambientes familiares con bajo nivel educativo. Es un problema porque no todos los padres de los niños pueden leer, escribir, y esto afecta para que los niños tengan tareas y se les complica un poco. Comúnmente los niños piden ayuda a sus padres y en diferentes casos, especialmente aquí en la unidad educativa mental, los padres no todos saben leer, así que algunos estudiantes no podrían presentar cómo es su tarea. Tal vez faltas ortográficas en la parte de matemáticas, y malos cálculos, malos resultados. Causa número dos, metodologías centradas en la metacognición. Causa número tres, falta de capacitación docente. Causa número cuatro, limitado acceso a recursos educativos. Como mencioné antes, recursos educativos como Internet, bibliotecas también. Em, también es un limitados libros, los textos educativos. Tenemos un ejemplo del COVID-19, en donde los libros no llegaron a sus estudiantes al inicio de clases como debería ser, sino que llegaron en un caso peor, llegaron a 2 meses de finalizar el ciclo educativo. Y en los efectos tenemos como efecto número uno, riesgo de fracaso escolar. Efecto número dos, bajo rendimiento académico en los estudiantes. El claro ejemplo, como mencioné, el COVID-19. Al volver a las aulas, se le realizó la prueba de diagnóstico a los estudiantes de cada nivel, lo que arrojó como resultado mal aprendizaje, muy bajo aprendizaje. Así que ese es el efecto. Efecto número tres, lentitud en procesos de aprendizaje. Efecto número cuatro, la frustración y desmotivación escolar. A todo esto tenemos en conclusión, de toda esta investigación, buscamos comprender con profundidad cómo se enseña la metodología en un entorno rural y sobre todo cómo mejorar, cómo dar solución, tener una educación de calidad. Nuestro objetivo a todo esto es aportar propuestas que generen un cambio positivo y beneficien a los estudiantes de una manera equitativa, justa y de calidad. Gracias.